¿Qué pasa? Hoy traigo un vídeo sobre la Roma de De Rossi, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Y es que esta Roma de De Rossi es un equipo que tiene un aire fresco y renovado respecto a Mourinho, porque ahora es un equipo que también le gusta sacar el balón desde atrás, ser mucho más fluido, aunque no deja de banda los contraataques, ya que también son importantes en el equipo, y por tanto es un equipo que se adapta también a la situación de partido, pero que le gusta bastante sacar el balón. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-3-3 contención, donde hemos hecho algunos ajustes. Primeramente hemos tocado a Dybala, que le hemos puesto de extremo derecho, pero bastante más metido hacia adentro, ya que va a estar por zonas interiores. A Pellegrini le hemos adelantado, le hemos puesto de medio volante izquierdo, pero un poco más adelantado que el Cristante, ya que va a estar más adelantado. Y Cristante lo hemos dejado en la misma posición, sin tocar nada, y a Paredes lo que hemos hecho es atrasarlo un poco más y ponerlo de mediocentro defensivo, porque después se va a meter entre centrales. Y a los demás no les hemos tocado absolutamente nada. En cuanto al sistema defensivo, realmente es un equipo que se adapta al equipo rival en muchas ocasiones y cambia su formación defensiva en muchos partidos. Pero como norma habitual, un ejemplo de formación defensiva es el 4-4-2, donde normalmente es Cristante, el medio derecho, el que ocupa la banda derecha, dejando a Dybala más suelto junto a Lukaku arriba y formando un 4-4-2 con Pellegrini Paredes doble pivote y el Shaarawy bajando por banda izquierda. Y en cuanto a la evolución en ataque, realmente no es un sistema sólido, sino que es un sistema bastante flexible, pero sí que hay algunos jugadores que más o menos siempre hacen los mismos movimientos. Por ejemplo, por derecha, lateral derecho, normalmente juegue quien juegue, sube y gana altura y amplitud por banda derecha, mientras tanto Dybala se mete en una zona un poco más interior, con Pellegrini también a veces ganando un poco más de altura, que Cristante, que dependiendo de Paredes, pues está como doble pivote con Paredes, y dejando al Shaarawy abierto y Spinazzola formando esa línea de tres con los dos centrales, aunque un poco más adelantado y no tan atrasado. Entrando a algunos de los movimientos más utilizados por la Roma, es el movimiento de Paredes, que normalmente cuando la Roma hace una posesión un poco más larga, Paredes se suele meter entre los dos centrales o incluso en uno de los dos lados, pero formando esa línea de tres con los centrales para progresar y avanzar la jugada. Otros movimientos de salida de balón es que a veces Paredes no está entre centrales, aunque normalmente sí que está, y lo que sucede es que se hace un doble pivote con Cristante y Dybala también se suma como un poco más adelantado respecto a estos dos jugadores y ayuda a la salida de balón para que progrese el equipo generando superioridad en el centro del campo con Dybala, Cristante, Paredes y Pellegrini, y acaba llegando el balón a Dybala y combinando progresan y pueden transicionar. Uno de los movimientos más utilizados por la Roma, sobre todo cuando Spinazzola está jugando como lateral izquierdo, es cuando están tocando por detrás, están tocando por ejemplo los centrales y llega el balón a Spinazzola ya en cambio de juego, y cuando conduce empieza a conducir hacia la banda. Mientras tanto el Shaarawy está pegando en banda, pero cuando ve que Spinazzola conduce hacia la banda, él se mete hacia adentro y le deja el espacio de la banda a Spinazzola, que sigue conduciendo, hace ese uno contra el lateral del equipo rival y ya progresa con el balón y mete el centro ya para la llegada de Lukaku y Cristante, que se suele sumar siempre al remate porque es un jugador potente físicamente y alto, y mete ya el centro Spinazzola y ahí generan peligro. Y evidentemente otra cosa que busca mucho es encontrar los pases entre líneas, ya sea cuando Paredes está entre centrales o no, o está en un doble pivote con Cristante. Buscan estos jugadores pases entre líneas para Dybala y Pellegrini, que están en esa zona intermedia entre centrales o defensas y mediocampistas rivales, y cuando pueden girarse ahí es cuando pueden ya filtrar un pase para Lukaku o abrirla al extremo o al lateral derecho que se incorpora.
Y otro de los movimientos que a veces puede suceder, sobre todo en el lado derecho, es que cuando Selic, el lateral derecho o el que juega en ese momento, se mete en una zona un poco más interior, a veces combinando entre Dybala, Selic y Cristante, es Cristante el que acaba abriéndose en banda y acaban triangulando un poco y intercambiando posiciones, y es el que acaba llegando para meter el centro para los compañeros, un pase atrás o una jugada de peligro. Y otra fase muy importante del juego son las transiciones, y normalmente lo que intenta la Roma cuando recupera el balón es encontrar a Dybala, que tiene muy buen pie, y una vez lo encuentran busca a Lukaku al espacio, que es un jugador veloz y potente, y ya con un balón al espacio, ya sea de Dybala o del jugador que pueda recoger el balón, lo buscan y ahí transicionan. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado con anchura de equipo 42. Vamos a estar bastante juntitos porque tratan siempre de tapar zonas interiores, con profundidad 65 ya que adelantan bastante la línea. En construcción de jugada hemos puesto equilibrado y creación de oportunidad equilibrado, ya que así podemos tanto tocar como transicionar. En anchura 72, ya que dan mucha amplitud cuando tienen el balón y están muy pegados y con mucho espacio entre sí. Y futbolistas en área 7, ya que queremos que se incorporen los jugadores al remate, ya que también realizan bastantes centros. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero y los centrales no vamos a tocar absolutamente nada. Lateral derecho, unirse al ataque y avance, ya que queremos que gane altura y amplitud por el lado derecho. Y a Spinazzola dejaremos en equilibrado y avance, no le pondremos adelantarse. ¿Por qué? Porque queremos que simplemente suba cuando el Shaarawy se meta por dentro. A Paredes lo dejaremos en equilibrado, quedarse atrás al atacar, y pivote organizador. Queremos pivote organizador, ¿para qué? Para que se meta entre centrales. A Cristante le dejaremos en equilibrado, entrar al remate importante para que cuando lleguemos por el lado Cristante pise área, ya que es lo que hace normalmente, conservar la posición y marcaje a las bandas, ya que en defensa va a estar en 6-4-4-2 por el lado derecho. A Pellegrini lo dejaremos en equilibrado, esperar rechace, ya que suele estar un poco más al borde del área, ya que es Cristante el que pisa más área, y abrirse a las bandas, ya que en salida de balón a veces ayuda un poco y cae en banda. A El Shaarawy dejaremos en bajar a defender para que defiendan ese 4-4-2 y sea la banda izquierda, equilibrado y equilibrado para que tanto se meta un poco por dentro como también esté abierto y con entrar al remate. A Dybala le pondremos quedarse arriba para que esté en ese 4-4-2 arriba, libertad de movimientos ya que queremos que se meta por dentro, pida mucho el balón y se mueva por zonas interiores, y referencia para que baje a recibir y ayude en la salida de balón, con lo demás en equilibrado. Y a Lukaku lo dejamos en quedarse en el centro y lo demás en básico. Quedarse en el centro para que no caiga demasiado en bandas, ya que realmente lo único que hace para caer en bandas es cuando hay transiciones. Y aunque tengamos que quedarse en el centro, en las transiciones también caerá en bandas. Así que hasta aquí el vídeo de la Roma de De Rossi, y como siempre quiero poneros por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.